Vamos a hablarles de memoria democrática. Tras 6 años de obstáculos y de un laberinto legal, la retirada de los restos de los hermanos La Peña del Valle de los Caídos podría estar más cerca. La justicia madrileña da vía libre a las exhumaciones y levanta las medidas cautelares que impedían el acceso a la cripta. El caso de los hermanos La Peña de Calatayud fue la primera causa que se ganó en los tribunales. A la derecha del crucero de la Basílica, tras esta capilla, se encuentra uno de los osarios del Valle de los Caídos, concretamente en el que los técnicos del CSIC creen están los restos de los hermanos La Peña. Averiguarlo les ha llevado prácticamente toda la vida a sus descendientes. Uno herrero, el otro veterinario de Villarroya de la Sierra. En 1936 ambos fueron fusilados en Calatayud. Antonio en el cementerio, Manuel en este paraje Camino de Terrer. Es el barranco de la Bartolina, donde existió una fosa común. Ni un solo hueso se encontró aquí cuando en 2011 se removió esta tierra. Descubrieron que ya lo habían hecho antes. En 1959, por orden de Franco, salieron de aquí 9 cajas para ser depositadas, junto con otras llegadas de toda España, en el mayor monumento levantado por el franquismo. Para recuperar los restos de su abuelo y su tío abuelo, Purificación recurrió a la justicia. Agotada la vía penal, por lo civil, este abogado, Eduardo Ranz, logra una sentencia histórica. En mayo de 2016, un juez de San Lorenzo del Escorial autorizaba la exhumación de los restos mortales de los hermanos La Peña. Pero lo que debía ser un hito para el cumplimiento de la memoria democrática originó un laberinto legal y un torpedeo constante por parte de los colectivos y asociaciones pro-franquistas. El deterioro de los columbarios, la falta de licencia de obras en la cripta, alegaciones que 6 años después de la sentencia han impedido que los restos de los hermanos La Peña salgan de Cuelgamuros y sigan allí junto a los de 34.000 represaliados. Después de este resumen vamos a detenernos unos minutos más en esta sentencia para conocer sus implicaciones y ver más en detalle cómo hemos llegado hasta aquí, Eric. Como explicábamos en el reportaje, Carlos, han sido 6 años de batallas legales desde que se aprobó en sentencia firme la exhumación de los hermanos La Peña. Vamos a hablar con el abogado que ha conseguido levantar las medidas cautelares que impedían los trabajos, pero antes presentamos al presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Enrique Gómez, que nos acompaña en este plató. Buenos días, Enrique. Hola, muy buenos días. ¿Cómo habéis recibido este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la asociación? Pues evidentemente se ha recibido con la alegría que supone el que una sentencia que costó tanto conseguir, al haber sido paralizada por cuestiones estrictamente técnicas, pues por fin se les obligue a llevarla adelante. No es justo ni es lógico que con lo que cuesta además en este país conseguir sentencias de este tipo, que dan un poco de esperanza a los familiares de tantas personas desaparecidas, asesinadas en este país, que encima luego, pues eso, por cuestiones técnicas, meramente técnicas, no se lleven adelante. Pues como decíamos, Enrique nos va a explicar los detalles del proceso legal que hay detrás de esta última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el abogado de la familia La Peña, Eduardo Ranz. Buenos días, nos atiende en directo ya, Eduardo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha recibido la familia esta sentencia? Hombre, de luego la noticia es esperanzadora, ¿no? Como decíais, hay una sentencia del 2016. La sensación de estos años ha sido muy agridulce, porque por un lado teníamos un éxito jurídico que se contradecía con que nunca se materializaba. Y lo que hemos conocido de levantar las medidas cautelares, que ha sido un pleito de la abogacía del Estado, pues las familias lo reciben con esperanza y desde luego deseando que Patrimonio Nacional reanude los trabajos de esta acción. ¿Qué implicaciones puede tener este fallo para otros casos similares? Bueno, el procedimiento versaba sobre la licencia urbanística, es decir, que esto también es significativo. Cuando se exhumó al dictador era una licencia menor. Ahora, para exhumar a las víctimas del franquismo es una licencia mayor. Lo que hicieron colectivos de extrema derecha es presentar unos 20 recursos. En el mes de noviembre del año 2021, la jueza los acumuló al primero y lo que ha hecho la Abogacía General del Estado, muy acertadamente desde mi punto de vista, es elevarlo al Tribunal Superior de Justicia. Lo que ha ocurrido es que normalmente unas medidas cautelares tardan 15-20 días en resolverse. En este caso han tardado 8 meses y desde luego lo que esperamos es que ya no haya impedimentos y que por fin los hermanos La Peña y otros compañeros de Calatayud pues vuelvan a su lugar natural, a Monte. ¿Es parecida esta estrategia que han empleado de las medidas cautelares a la que se usó con la exhumación del dictador? Sí, hay muchísimas similitudes, desde los recurrentes hasta el argumento
pero es que esto ya, en la misma sentencia del año 2016, ya intentaron personas en ese procedimiento. El juez en el año 2016 ya les dijo que no tenían legitimidad para hacer eso, puesto que donde nosotros pretendemos exhumar, a donde están estos supuestos familiares, hay como 500 metros de distancia, por tanto un derecho no colisiona a otro, y aún así tenemos una sentencia judicial firme frente a un pleito que todavía no existe. Por tanto, no son magnitudes que se puedan comparar. ¿Cómo se explica que un juzgado de Madrid aprobase esas medidas cautelares en contra de una sentencia anterior, firme? Disparate, ¿no? Un disparate. No quiero continuar personalizando en su señoría que dictó ese argumento, pero una medida cautelar no es contencioso, desde luego. Yo me remito a la propia sentencia del año 2016 del juzgado de primera instancia, y esta sentencia del año 2016 lo que dispone muy claramente es reconocer el derecho a la digna sepultura de Manuel y Antonio Ramiro La Peña Altabás, realizar las actuaciones pertinentes en el valle a los efectos de llevar a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los conocidos como hermanos La Peña a su familiar María Purificación La Peña Garrido. Desde luego esto es lo que dispone la sentencia, y es lo que a día de hoy todavía no podemos decir que se haya materializado. ¿Les han confirmado cuándo van a empezar los trabajos? No tenemos fecha, no tenemos calendario. Lo que sí que vamos a hacer es, en las próximas horas, presentar una solicitud ante Patrimonio Nacional para poder estar presentes con el equipo técnico en el acceso, recibir una explicación y demás, porque desde luego es mucho el tiempo transcurrido y es muchísimo lo que las familias quieren saber. En estos años ha habido un hecho especialmente duro ante las dificultades religiosas, sociales, etcétera, etcétera, que ha sido el fallecimiento de Manuel La Peña a los 97 años de edad, sin ver cumplida la sentencia que autoriza a recuperar a su padre y a su tío. Y es lo que esperamos, que esta sensación de rabia, de dolor, pues no se vuelva a repetir en las otras familias que son hijos, que son nietos, que están deseando cumplir con esta citación, que desde luego es un derecho judicial reconocido. Por último, le pregunto solo si este fallo ya es definitivo o podría volver a paralizarse la obra por algún motivo. Bueno, en términos administrativos el fallo puede ser recurrible, pero en términos de si la medida cautelar puede volver a desplegar efectos, la respuesta es que no. La medida cautelar de suspensión no puede volver a retomarse. Otra cosa es que esto, lo que es la resolución, pueda ser recurrible incluso al Tribunal de Derechos Humanos. Pero la realidad es que los efectos principales han quedado revocados. Pues Eduardo Ranz, abogado de la familia La Peña, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Buenos días. Pues hablaba Enrique, ¿no?, de ese hijo de 97 años que ha muerto además recientemente en medio de toda esta batalla legal. ¿Qué supone para los familiares cuando tienen esa agonía de que son muy mayores y no ven cumplido su deseo? Pues lo primero es que la mayor parte de la gente que acude a nosotros, que de alguna manera intentamos representar y dar voz a esas víctimas del franquismo que no la han tenido nunca, y viendo que el Estado, que es quien se tendría que haber hecho cargo de mover esa losa que pesaba más, parece, que la que tenía el propio dictador encima, pues ves cómo pasa el tiempo, cómo esas reivindicaciones tan justas, tan elementales, como saber dónde están tus familiares, poder sacarlos en el caso de que los localices, saber cuál ha sido su historia, dónde han terminado sus días, todo eso nunca, jamás el Estado español se ha querido hacer cargo de ello. Entonces, cuando ves que pasa el tiempo, cuando muchas veces te das cuenta de que la Administración lo que parece es que está dando largas siempre y que no está acometiendo políticas de estos derechos humanos, que son las políticas de memoria, pues estas personas van muriendo, no ven ese deseo que casi todos han tenido de poder recuperar esos restos y poder enterrarlos dignamente con el resto de la familia. Entonces es enormemente frustrante, ¿no? Es muy duro. Y bueno, entendemos que se debe fundamentalmente a una desidia estatal que no se entiende porque ¿cómo se puede echar atrás el deseo, en este caso, que hemos visto, de una familia de simplemente rescatar unos restos que no tendrían nada más que haber estado allí nunca? Es una cuestión que tendrá que explicarla el Estado español con el tiempo, pero realmente no tiene ninguna justificación. ¿Cómo os explicáis, Enrique, todas esas trabas que ponen a la justicia desde algunas asociaciones? Bueno, pues porque yo creo que en este país tenemos todavía mucho franquismo sociológico y tenemos algunas losas
que adquirimos durante la transición, como por ejemplo la ley de amnistía, que muchos organismos internacionales nos han dicho que o hay que directamente anularla o que hay que recortar algunas de las partes en las que se hizo una auténtica ley de punto final. Todo eso yo creo que les ha dado alas, ese silencio, ese altar en el que se volvieron a inmolar las víctimas del franquismo, que fue el silencio de la transición. Hoy, poco a poco, se ha ido convirtiendo a través de 8 o 9 millones de chicos en este país que no tienen ni puñetera idea de lo que pasó en nuestro país, en su pasado traumático reciente, y que no tienen la culpa de ello, porque nadie se lo ha explicado. Bueno, pues ahora resulta que estamos llegando ya a lo que era inevitable en el caso de que no afrontáramos estas políticas de memoria como tenía que ser, y es que estamos llegando al negacionismo. O sea, estamos volviendo a justificar esos crímenes del franquismo con unos argumentos que creíamos que ya estaban olvidados. No queda mucho para que se agote la legislatura actual. La ley de memoria democrática sigue atascada en su tramitación. ¿Qué implica ese atasco? Pues ese atasco, yo creo que lo primero de todo que hay que decir que es una ley que a las asociaciones memorialistas a nivel estatal no nos parece que sea la mejor ley, porque entendemos que si de una vez se tienen que hacer políticas memorialistas tendríamos que empezar haciendo algo que no se ha querido hacer nunca, que es condenar al franquismo en sede parlamentaria y luego que el propio Estado sea el que se encargue de hacer ese gran libro blanco en el que estén los nombres de todas aquellas personas que fueron asesinadas, represaliadas. Muchos de ellos siguen en cunetas sin saberse exactamente dónde están. Muchos no tienen, todavía no saben cuál es su identidad porque han sido bebés robados. Y toda esa anomalía histórica reciente, el Estado no se ha hecho cargo en absoluto. Y esto no está reconocido en esta ley. En esta ley se amplía un poco la ley del 2007, que fue una ley ecuménica y que, por lo tanto, al no ser una ley, digamos, de discriminación positiva, no cumplió las expectativas que se debían tener en esta sociedad para resarcir a los que habían sido vilipendiados durante 40 años y represaliados y luego ninguneados por la democracia. Como digo, bueno, pues al paso que se va, esta ley, que podría ser un pasito más, insisto, una vez más, sin dar el paso definitivo que habría que haber dado, es que no va a entrar ni siquiera no va a caer. O sea, por los trámites que tiene, seguramente incluso va a ser una ley que se va a quedar ahí en el limbo, ¿no?, de las cosas perdidas, que como tantas en este país. Vuestra asociación forma parte de una plataforma que el viernes pasado, si no me equivoco, solicitó una reunión urgente con el consejero Felipe Fazi. ¿Por qué solicitan esta reunión? Bueno, ha habido un caso muy concreto, y es que hay una secretaría general a nivel estatal que se ha creado de reciente creación, que da dinero especialmente para exhumaciones a las diferentes comunidades autónomas que han ido recorriendo viendo las necesidades que había en cada una de ellas. Hubo una reunión en su momento con la Dirección General, que en nuestro caso es de patrimonio. Nadie sabe muy bien por qué estamos dependiendo de patrimonio, pero resulta que se supone que tendrían que haberse con las asociaciones discutido cuál era la lista de aquellas actuaciones más importantes que había en tema de exhumaciones. Y de repente nos enteramos vía periódicos de que directamente han hablado con una asociación, se han puesto a hacerla por su cuenta, y el resto de las asociaciones agrupadas en la plataforma, que son muchas más y que habían estado en reuniones, como digo, continuas con la Dirección General, pues no han sido avisadas absolutamente de nada. Pero claro, esto está en la misma línea que enterarte por el Boletín Oficial de Aragón de que el órgano que tiene que desarrollar la ley, que lleva 3 años atascado, se va a desatascar, cuando nosotros tenemos que aportar una mínima parte, 5 frente a 18 que va a nombrar la Administración y que va a haber también digamos, de expertos y demás, pero que los nombran generalmente ellos. Nos enteramos por el Boletín Oficial. Quiero decir que lo que nos está pasando aquí, en este país en general, es que hay 17 políticas de memoria histórica y que no ha habido una política de verdad tomándose en serio que para reconciliarse hay que hacer las paces con el pasado. Y si lo haces, lo tienes que hacer desde arriba, con pedagogía,
asumiendo todas las funciones que tenía que haber asumido el Estado, y eso no se ha hecho nunca. Y en concreto en Aragón tenemos un montón de casos, como por ejemplo el tema de las resignificaciones, el tema de la no aplicación de los regímenes sancionadores que aparecen en la ley a aquellas ciudades que no están aplicando esa ley de memoria histórica. En fin, quiere decir que hay un montón de carencias tremendas, y especialmente en Aragón. Pues Enrique Gómez, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ojalá llegue pronto esa reconciliación. Muchas gracias. Ahí queda, Carlos. Hay avances, pero todavía hay muchos retos por delante. Gracias, Eric. Sí, hay avances, pero quedan muchos, ¿no? Empezábamos con ese caso de los hermanos La Peña, que tanto ha costado ese recorrido judicial, por fin ya. A mí me parece inaudito, a mí me produce muchísima tristeza toda esta situación, y además es muy curioso que en estos casos se instrumentalice a los tribunales, que se logre dar con el juez adecuado, con argumentos burocráticos de licencias urbanísticas, que ya se había dicho claro que no se ponía en riesgo el patrimonio. Ellos argumentaron que se ponía en riesgo el culto. Además argumentaban que habría que dar el descanso, que es una manera de garantizar el descanso, el reposo eterno de esas personas que están ahí enterradas, cuando es que resulta irónico, cuando no insultante. Porque está claro que se han aprovechado gente que no cree en la democracia, porque son claramente franquistas, de los instrumentos democráticos que tiene este país para oponerse a algo que debería haberse hecho, como ha explicado perfectamente. No hay que poner ni una coma ni un punto a todo lo que ha dicho Enrique Gómez en este país. Eduardo. Es una, efectivamente, como apunta Marga, que de tribunales sabe todo lo que sabe. Es una catarata de perversiones del sistema, ¿no? En este país, hoy, hay gente que no puede enterrar a sus muertos de una manera digna. Y esto es una realidad que se da hoy en la España de 2022. Y esto es así. Y si quieren algún ejemplo, pues está en el Valle de los Caídos, hay 30 y tantos mil. Y de entre ellos el más sintomático, el más paradigmático, es el de los hermanos La Peña de Calatayud, ¿no? Esto, la gente que se dedica, no a la política, porque la política es algo mucho más serio, ¿no? Es el gobierno de la polis que nos viene de los griegos, sino al debate partidista, a ese teatrillo que está echando cada vez a más gente del seguir y del implicarse en lo que es la gestión real de las cosas. Pues bueno, efectivamente aprovecha, coge el rábano por las hojas y aprovecha estas cuestiones para sacar argumentos raros, ¿no? Pero claro, ver a una comunidad benedictina oponerse a que alguien pueda dar una sepultura digna a sus muertos, a mí me parece completamente surrealista. Hablo de la comunidad benedictina que gestiona el Valle de los Caídos, ¿no? Argumentando claro, la intimidad de los fallecidos. Claro. Es que es todo... Es efectivamente muy loco, muy perverso, efectivamente. Sí. Efectivamente. Y todo esto, como hablábamos con Enrique, ¿no? Con la ley de memoria, la nueva ley de memoria, que todavía no ha conseguido avanzar en el trámite parlamentario, y decía él, y esto es importante porque cada vez hay más gente que no sabe lo que pasó y que hay que recordar, o sea, que no se puede olvidar. Precisamente la ley persigue eso, ¿no? Que no olvidemos la pena el pasado. es que cada vez pasan los años y, claro, se van muriendo los testigos de aquellos hechos. Y sabemos también que en este país ha habido políticas, o bueno, ha habido unas actitudes de familias de silencio que no han transmitido a las generaciones posteriores lo que vivieron en sus propias carnes. Entonces, esto puede crear que se vaya desdibujando poco a poco esa memoria, cuando además los que estamos en una generación que sí que pudimos conocer, e incluso a gente que había sido represaliada, se nos ha olvidado transmitirlo a los más jóvenes. Y como bien decía, hay generaciones que ya están viviendo ajenas a todo esto cuando no se ha solucionado. Y ojo, que España ha sido adalid de recuperar memorias históricas en países muy lejanos, a miles de kilómetros. Y no nos terminamos de mirar nuestro propio ombligo con excusas variopintas por no querer afrontar ese pasado. Bueno, veremos si se consigue desatascar esa negociación en el Parlamento, que el Gobierno quiere hacer precisamente justo ahora en julio, antes de las vacaciones. Vamos a avanzar.